Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a tu podcast. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el horario en el que me estés escuchando. Bienvenido a este podcast nuevamente. Mi nombre es Eduardo, soy estudiante de medicina y pues en este podcast vamos a hablar sobre distintas enfermedades, distintos síndromes que se han vuelto populares o que son muy conocidos acá en México, que están muy presentes en la población o que de alguna manera han levantado rumores, han levantado mentiras, mitos. Y pues de esto se trata aquí este podcast. Vamos a descubrirlos, vamos a conocer, vamos a aprender qué es, cómo se causa, qué es lo que origina. Entonces, aquí estoy para esto, vamos a aprender juntos. Voy a explicarte un poco sobre distintas enfermedades y vamos a ir aprendiendo y haciéndolo de manera fácil y práctica. Bien, entonces me gustaría hoy hablar sobre un tema que me llama mucho la atención porque te platico un poco de manera personal. Familiares han visto este síndrome en ellas, se ha estado presente y no solo en una, hay en varios casos en mi familia en el que se ha presentado y te hablo sobre el síndrome de ovario poliquístico. En algunas veces lo denominan SOP por su abreviatura y seguramente lo has escuchado o alguna vez ahí por alguna noticia o algo, probablemente lo escuchaste. Y si no, te platico un poco. Este síndrome de ovario poliquístico, en términos fáciles, es decir, tú tienes muchos quistes en el ovario y estos quistes van a causar signos y algunos síntomas que se van a caracterizar a este síndrome. Entonces, te platico. Si tú no sabes qué es un quiste, pues vamos a explicarlo. Un quiste, tú imagínate que es como una bolsita muy pequeña, a lo mejor si tú quieres verlo como la forma de un barro, es válido. Entonces, esta bolsita va a estar llena de líquido, puede estar llena de pus o en algunas ocasiones de aire. En el caso de los quistes en el ovario, normalmente están llenas de algún líquido, que es lo más común que podemos encontrar. Entonces, estos quistes se presentan en los ovarios, pero no exclusivamente ahí, pueden presentarse en todo el cuerpo. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en este episodio en los del ovario. Bien, y tú te preguntarás qué es lo que lo causa, por qué tu pariente, ya sea tu hermana, tu tía, tu sobrina, puede desarrollar quistes en el ovario. Pues bien, haciendo una profunda investigación en artículos científicos, en libros de medicina, pues encontré que la causa más común para padecer un quiste en el ovario son los factores familiares. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la herencia. Si vamos a poner un ejemplo fácil, tu abuela, tu bisabuela, en alguna parte de su vida presentó algún quiste en el ovario, pues ella es la principal fuente de genética que te transmitió, si tú lo presentas, quistes en el ovario. Es decir, tu abuela te dejó esa herencia, felicidades por tu herencia, pero lamentablemente sí es un factor genético que nuestros padres, nuestros abuelos nos heredaron y que nosotros ni lo sabemos, porque están ahí inmersos en nuestra genética, ya estamos predispuestos a eso y de manera natural o algún pequeño factor que no tengamos en cuenta, que no nos enteramos, es lo que va a detonar que nosotros presentemos quistes en el ovario. Bueno, en exclusiva a las mujeres, solamente las mujeres. Entonces es lo que va a detonar que presentes quistes en el ovario. Hay factores también endocrinos y cuando hablo de endocrinos me refiero a las hormonas, a las distintas hormonas que produce la mujer. Yo te hablo de progesterona, de estrógenos, que son los más comunes, que son los que de alguna manera se ven alterados y pueden llegar a producir quistes en el ovario. Ahora, yo te quiero hablar para que conozcas que hay distintos tipos de quistes. El más común es el quiste dermoides, o uno de los más encontrados es el quiste dermoides, que también es conocido como teratoma. Probablemente lo has de haber escuchado y si no es un término nuevo para ti, te lo repito, teratoma. El teratoma está compuesto por de distintas estructuras de nuestro cuerpo. Me refiero a cabello, piel, en algunos casos dientes. Y esto se debe a que el teratoma presenta células germinales de las distintas capas germinales. Y cuando digo capas germinales,
son capas que presentamos nosotros cuando estamos en el vientre de la mamá a muy temprana edad, es decir, yo te hablo de semanas de gestación. Estas capas son las que se encargan de crear las diferentes estructuras y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, esas células se desarrollan en este tipo de quiste, en el teratoma, y pues obviamente van a hacer su función, que es crear cabello, que es crear piel, que es crear dientes y crear distintos tipos de estructuras que normalmente encontraríamos en otra parte del cuerpo. Y se van a encontrar presentes en estos teratomas. Digo, si tú en alguna vez en alguna red social por ahí te enteraste a lo mejor y viste alguna foto de un teratoma que no sabías que era un teratoma, un tipo saco que contenía ahí pelos, dientes y se veía totalmente asqueroso, la verdad. Es un poco raro de ver, pues eso es un teratoma y es algo, no es malo, o sea, no es maligno, pero sí se necesita cirugía para ser retirado. El otro tipo de quiste es el cistoadenoma, así se llama, cistoadenoma. Este tipo de quiste normalmente se encuentra en la superficie del ovario. Este tipo de quiste está compuesto de material mucoso o acuoso, como te mencioné, que es lo más común de encontrar en este tipo de quistes. Y el tercero es el endometrioma. Seguramente has escuchado hablar del endometriosis, ¿no? ¿No te suena? Ok, te lo explico. La endometriosis es causada por unas células que tenemos nosotros, bueno, que tienen las mujeres en el útero, en el endometrio, que se llaman células endometriales. Estas células endometriales conforman al endometrio y el endometrio es la parte más interna del útero. El endometrio es aquel que se desprende cuando tú tienes la menstruación, cuando hay sangrado. Entonces ese endometrio se desprende, se renueva y el endometrio desprendido es expulsado de tu cuerpo. Entonces la función de las células es desprenderse de las células endometriales, causarle sangrado y crear un nuevo endometrio cada mes, que es lo que se conoce como es el ciclo menstrual, pues. Entonces estas células al, al al encontrarse en otra parte que no es el endometrio, que es a donde corresponde, pues van a seguir haciendo su función, que es engrosarse y sangrar, a grandes rasgos, ¿no? Entonces van a sangrar en un lugar que no debería ser, causando ese sangrado dolor, causando ardor en la mujer, en la parte pélvica, y es uno de los síntomas que más se encuentran presentes cuando se presenta este tipo de quiste. Entonces es algo realmente doloroso para la mujer y que a veces es confundido con los cólicos menstruales. Entonces, mujeres, tienes que estar muy atenta y tienes que conocer totalmente tu cuerpo y tu ciclo menstrual para así saber diferenciar entre no solamente quistes, sino algún otro tipo de anomalía en tu útero o en tus ovarios y saber distinguirlo de tus cólicos menstruales normales. Entonces, te voy a mencionar algo importante que es importante recalcar para mí y quiero que conozcas, que se llama torsión ovárica. La torsión ovárica no es nada más y nada menos que tú imagínate el ovario que está en cierta posición, en cierto ángulo, y ese ovario se tuerce, da la vuelta para cualquier lado, y al torcerse, eh, lo que hace es disminuir su riego sanguíneo. El ovario y cualquier órgano del cuerpo, escúchalo bien, se alimenta o obtiene sus nutrientes necesarios de la sangre. La sangre. Entonces, al torcerse el ovario, de alguna manera, esa torsión va a impedir que la sangre llegue a ese ovario y ese ovario se va a ver afectado en su función. A lo mejor no va a producir óvulos maduros, no va a producir, perdón, suficientes o de plano no va a producir. Entonces, es una torsión ovárica es realmente importante y es de emergencia atender. Entonces, este, esta torsión ovárica puede producirse, claro que sí, por el quiste epidermoides. Tú te preguntarás cómo, ¿no? Bueno, pues el quiste epidermoides se va haciendo grande, va creciendo, 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 hasta que llega un punto en el que desplaza a los demás órganos y cuando los desplaza, los órganos se ven afectados, no están en el lugar que deberían de ir y esto imposibilita o no hace posible su función. Entonces, al crecer de esa manera, afectan a los otros órganos, algo que no debería estar ahí,
pues va a afectar a los órganos que sí deberían estar ahí, ¿verdad? Bien, pues eso es importante mencionar, la torsión ovárica, y quiero que tú la conozcas. Ahora, vamos a ver el tratamiento. Mira, el tratamiento para un síndrome de ovario poliquístico es diverso y eso lo hace, te lo recomienda un especialista, que en este caso es el ginecólogo. El ginecólogo se va a encargar de darte un tratamiento adecuado dependiendo no solamente un quiste, sino de cualquier síntoma anormal que tú presentes como mujer. Ahora, el tratamiento para un quiste pues como te dije, es recomendado por el especialista y tiene que hacer ciertos estudios antes de conocer qué tipo de quiste es, si se puede tratar simplemente con fármacos o se necesita cirugía. Si es el caso de fármacos, normalmente, que te lo cuento, normalmente es el uso de anticonceptivos no sé, a lo mejor te sorprende anticonceptivos, ¿no? Pero los anticonceptivos para tratamientos no se usan por su mecanismo de evitar un embarazo. Más bien son usados por la carga hormonal que tienen estos anticonceptivos. Anticonceptivos inyectables, hormonales, que ese es un tema que hablaremos en un siguiente episodio. Pero te comento entonces, los anticonceptivos los usan por la carga hormonal que llevan, para que de alguna manera eh, corrijan esas células que están actuando mal con esas hormonas y hagan su función normal y así evitar que siga creciendo un quiste o que de plano desaparezca. Entonces, la otra opción es la cirugía, extirpar completamente el quiste que esté afectando y retirarlo para evitar más problemas. Ahora, quiero que tú sepas que hay dos síntomas que van a ser de alerta para ti, no solamente porque se trate de un quiste, sino que puede ser algo más peor. Entonces tú tienes que conocerlos y tienes que aprender a diferenciarlos de los síntomas normales de tu menstruación. Bien, que son el dolor pélvico, que es un dolor en la parte baja del abdomen. Es un dolor intenso que vas a sentir. Entonces, yo quiero que esto tú aprendas a diferenciarlo de los cólicos menstruales. Para esto tú tienes que conocer tu ciclo menstrual. Tienes que saber en qué fechas, en qué días exactamente tú presentas sangrado y sobre eso aprender a conocer el ciclo menstrual. Que este es un tema que probablemente veamos en un siguiente episodio hablando solamente sobre el ciclo menstrual. Pero bien, quiero que aprendas a diferenciarlo porque esto puede ser importante en una etapa temprana para saber si son simplemente cólicos menstruales o si se trata de alguna otra enfermedad. Entonces, dolor pélvico, acuérdate, aprender a diferenciarlos, conocer tu cuerpo, conocerte a ti misma para saber esto. Y el otro signo más común y es el más alarmante, yo diría, es la amenorrea. Amenorrea a lo mejor te suena un poco raro, pero no es grave, pues. La amenorrea es la ausencia de menstruación. Si tú durante 3 4 ciclos menstruales no tuviste sangrado, no presentaste nada, es algo alarmante. Y es por dos cosas. La primera de ellas probablemente sería un embarazo. Si tú presentas una ausencia por más de 2 o 3 ciclos menstruales, podemos estar hablando de un embarazo seguramente. Pero si tú estás consciente de que no hubo un por qué causar un embarazo, bien, te comento, los quistes ováricos también pueden causar una amenorrea. Es decir, pueden evitar que tú tengas normalmente tu ciclo menstrual. Pueden evitarlo o pueden causar en exceso sangrado. Pueden sangrar demasiado. Entonces, es otra parte también importante para que tú aprendas a conocer qué fechas y qué día exactamente presentas tu ciclo menstrual para así aprender a diferenciar esos dos signos que son de alarma. Es decir, si tú presentas uno de estos, cuidado. Y los ves anormales, cuidado porque puede ser síntoma de algo ahí que pueda estar empezando a desarrollarse y que es el momento adecuado para que tú tengas que ir al ginecólogo a revisarte y él te haga la exploración, diagnóstico necesario para descartar cualquier problema y si hay algún problema, pues obviamente darte tratamiento y él te aconsejará qué es lo mejor. Entonces, lo que busco con esto es que tú estés en constante observación de tu cuerpo, ¿sabes? Que aprendas a conocerlo, que detectes cuando algo no es normal
que sepas en qué momento tu cuerpo está haciendo algo raro, algo que tú veas sospechoso, y es el momento adecuado para ir a tu ginecólogo, para ir a revisión y así evitar una enfermedad más grave en un futuro. Digo que deberían hacerse una revisión constante las mujeres que están activamente sexuales y las mujeres en la mayoría de edad para llevar un control de ellas mismas, pues. Entonces, te recomiendo que si tú presentas alguno de estos signos, pues vayas a tu ginecólogo, le comentes la situación y él te sabrá decir qué es lo que tienes que hacer. Y pues bueno, esto ha sido todo por este episodio. Te doy las gracias por quedarte hasta el final escuchándolo. Espero que en realidad te haya servido esta información, hayas entendido un poco o mucho sobre los quistes y estés atenta sobre ti, consultes regularmente a tu ginecólogo. Te doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio.